Buenos días, buenas tardes o ya sea buenas noches en el horario del día que nos estés escuchando. Quinto capítulo de Divagando un poco. Ya llegamos a la mitad de temporada. Queremos grabar alrededor de 10 capítulos. Así que estamos preparando la segunda mitad de la temporada. Y hoy, en este capítulo tan importante de cierre, he invitado a un gran amigo porque estamos de cara a un proceso muy importante en nuestro país. Y lo he invitado a que también pueda meterse en el debate y que podamos conversar y también divagar. Quisiera presentarles a ustedes a José Tomás Argus. Él es periodista y también magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Así que, querido José Tomás, un gusto de que haya poder aceptado la invitación y que vamos a conversar un poquito en este ratito sobre algo tan importante que viene en nuestro país. Muchas gracias, Caco, por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí contigo en este programa de Divagando un poco. Un honor estar contigo aquí y para poder conversar de este importante tema. Cuando estábamos conversando, tú me dijiste que eras primerizo en este tema de los podcasts, así que es tu primera invitación a conversar de este estilo. Sí, nunca he tenido la oportunidad de participar en un podcast. Hoy, tremendo honor. Oye, querido amigo, quisiera partir preguntándote porque, bueno, ayer jueves se retomaron las campañas, ¿ya? Nosotros íbamos a hablar un poquito del proceso constituyente y en este retorno de campaña ya los políticos salieron con toda la calle, ¿ya? Se dispergaron por todo el territorio nacional. En Instagram yo ayer me metí y hice algunos candidatos de ambos sectores, derecha, izquierda, centro, y estaban todos, hoy volvimos con todo, vamos con todo. Entonces quisiera ver que pudiéramos analizar en esta primera pregunta, ya entrando al tema, ¿cómo ves el panorama de cara al proceso constituyente? Quedan alrededor de 14, 15 días para la fecha que es el 15 y 16 de mayo. Así que me gustaría que me puedas contar un poquito cuál es tu apreciación sobre este tema. Sí, quedan esto, como dices tú, estas 2 semanas. Es un proceso súper trascendente, la verdad, porque es la primera vez que tenemos históricamente un proceso constituyente de esta naturaleza, y además que se viene, es una verdadera temporada de elecciones. Están los concejales, los alcaldes, los convencionales constituyentes y también los gobernadores regionales, que es la primera vez que van a ser electos también. Entonces, bueno, desde el punto de vista electoral es impresionante la cantidad de campañas que hay, de candidatos, de campañas, de cargos a elegir. Y bueno, eso lo hace bastante interesante, y además la trascendencia de 2 de estas elecciones, en particular la que estamos hablando de los convencionales, porque al final estamos eligiendo a las personas que van a redactar la constitución que esperamos que nos rija en las próximas décadas. Entonces, es muy importante justamente ver por quiénes vamos a votar, etcétera, y las proyecciones electorales. Yo no soy experto electoral, por supuesto, pero supuestamente la derecha va a tener entre un 30 y un 45% aproximadamente, y va a tener una mayoría como pacto dentro de la convención. Entonces, porque la derecha, como fue en una lista única, mientras que la izquierda se dispersó en varias listas, aunque ahí tiene 2 listas más o menos poderosas, 2 o 3 listas más o menos poderosas. Entonces, lo más probable es que la derecha saque mayoría, no mayoría absoluta, pero sí mayoría relativa. Y bueno, eso va a impactar muchísimo en la constitución que vamos a tener después, porque como se redactan con 2, el texto final de la Constitución y cada artículo va a ser aprobado cada uno con 2/3 de los integrantes de la convención. Entonces, la configuración que va a tener esta convención finalmente es súper importante. Entonces, que sea mayoritariamente de derecha, mayoritariamente un electorado más o menos, candidatos más o menos moderados, eso va a impactar mucho en el resultado. Entonces, que hay mucha gente muy pesimista que está muerta de susto. Yo no sé si está para estar optimista, pero al menos para tener conciencia de que lo que va a salir va a ser algo más o menos moderado. Más allá de si ponemos malo. Es lo que esperamos, que sea algo por el bien de Chile más que nada. Todo lo que salga ahí, lo que esperamos por estos 255 convencionales, que puedan ponerse de acuerdo, que puedan hacer pactos, no sé, ver principios comunes que al final al del día nos puedan unir a todos. Oye, y referente a esto, porque como si pudiéramos decir, ejemplo, la televisión está, como tú eres periodista, la parrilla programática está en términos televisivos,
tenemos una parrilla electoral, como tú bien mencionaste, la derecha por un lado con un pacto único, la izquierda dispersa por muchas listas. Entonces, quisiera ir a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos uno debería tener en consideración para escoger su voto? Porque el electorado, y eso va a las 4 elecciones, gobernador, constituyente, concejal, alcalde. Hay comunas que van a tener una papeleta del porte de una sábana. O sea, Peñalolén tiene más de 100 candidatos, algo así, y es la papeleta más grande del país. Entonces me gustaría preguntarte qué elemento uno debería considerar, así como desde el pragmatismo, para buscar por quién votar. Sí, yo creo que, lo que yo vería es primero informarse y conocer a los candidatos, cuáles son sus propuestas y ver si coinciden o no. Lo que me preocupa a mí, digamos, es que coincidan sus planteamientos, sus proyectos con los de la doctrina social de la Iglesia, con los principios sociales que inspira al cristianismo, y estos valores que son los que yo creo, no solo por una convicción personal de que son los mejores para Chile y para el mundo, sino, no solo como una convicción personal, sino como que son los principios que tienen que darle forma a la sociedad, tienen que darle forma al Estado. Entonces, y justamente en una elección tan decidora como la de la Constitución, ¿qué piensa nuestro candidato convencional constituyente? Es súper importante al respecto. Entonces, como vamos a definir los principios que inspiran al Estado, la estructura del Estado, los poderes del Estado, su limitación, su regulación, los derechos el reconocimiento de los derechos de las personas, etcétera. Ahí justamente es súper importante saber qué piensa el candidato, porque a diferencia, por ejemplo, que al mismo tiempo tenemos las elecciones municipales. Las elecciones municipales no importa tanto, entre comillas, lo que piensa ese candidato, si es que administra bien la comuna, se preocupa por sus vecinos, etcétera. Mientras que en la Constitución no. Y ahora, estos principios no son patrimonio de ningún sector político, entonces van a haber políticos de izquierda, de centro y de derecha que comparten en mayor o menor medida estos principios, porque prevenir a la persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Entonces, incluso los políticos que no comparten el nombre del principio, por ejemplo la subsidiariedad, en muchos casos hay gente que es partidario de aplicar la subsidiariedad y no lo sabe. Entonces no es como, no, la subsidiariedad es de ultraderecha y de la UDI. No, hay mucha gente que es partidaria de estos principios y mucha gente que no lo es en todos los sectores. Y por eso, es súper importante conocer qué piensa este candidato, qué propone, y entonces lo que yo creo que un cristiano debería deliberar en conciencia, si coinciden o no con estos principios. Así es, tú tocaste un tema muy importante que justo viene en la pregunta siguiente, que es esto de los principios y los valores. Entonces quería llevarte un plano más espiritual, y espiritual no es que vayamos a hacer esoterismo y nada de esas cosas, sino que espiritual en el sentido de las personas que profesan alguna fe. Me gustaría preguntarte en ese mismo paradigma, ¿cómo alguien que profesa una fe, ya puede ser cristiana, católica, algún credo religioso en particular, debería prepararse? Puede encasillarlo netamente en el catolicismo, que es una fe que compartimos. ¿Cómo debería prepararse de cara a este gran proceso que vamos a vivir? Sí, un principio muy importante en la doctrina social de la Iglesia es la participación. Ahora, la participación social se ejerce de muchas maneras, pero lo que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, justamente también para el voto, etcétera, y en particular para por quién votar, etcétera, lo que yo creo que hay que hacer es formarse. Entonces, y la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio súper rico, desde hace más de 200 años se está desarrollando. Entonces, es un bagaje cultural impresionante para formarse, para conocer los principios y para saber cómo aplicarlos también. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, la primera forma que tenemos que hacer, además de votar, por supuesto, es formarse. Y formarse para que este voto sea un voto en conciencia y no un voto
de que, no sé, mi familia siempre votó por la democracia cristiana, por ejemplo, no es el caso de mi familia, pero, pero una familia que siempre había votado, por ejemplo, por la democracia cristiana, por el Partido Socialista, por la UDI, etcétera, entonces por defecto votan por ese partido. Lo que yo invitaría, digamos, a los auditores es conocer a los candidatos personalmente, digamos, cuál es su proyecto, su visión de mundo, qué es lo que piensan, y formarse uno, saber por qué es importante que, por ejemplo, la solidaridad, que todos nos hagamos cargo del bien común, que el bien común no es una responsabilidad solamente del Estado. O sea, el bien común le corresponde a las familias, le corresponde a las organizaciones, a las empresas, a las juntas de vecinos. Entonces le corresponde a una serie de organizaciones que van creando las personas en la sociedad, y no solo al Estado. Entonces no podemos dejar que en este proceso tan trascendente lo que queramos sea, digamos, entregarle toda la pelota al Estado y que el Estado se haga cargo con nuestros problemas. Que está bien que el Estado tiene que tener un rol activo, pero el rol primario es el de las organizaciones, de las familias, etc. Entonces, primero conocer eso, formarse y poder aplicar todo esto y participar en cada uno de nuestra situación concreta, trabajando bien, teniendo estas conversaciones trascendentes como las que organiza Caco, bueno, informarse bien, influir en la medida de lo posible en nuestros ambientes. Entonces, si buscamos eso, hacemos un trabajo gigantesco, aunque no influya, digamos, en la convención misma. Y por supuesto, los que somos cristianos también rezar que este proyecto, que este proceso salga muy bien. Entonces, también eso es muy importante. Sí, me quedo con lo último. No está todo en nuestras manos. Entonces... Exacto, también hay que echarle ahí un componente divino a esta ecuación. Me quedo con lo que tú dijiste, a pesar de que muchas veces este bagaje cultural que hay con ciertos principios de la doctrina de la iglesia que a veces se tratan como se tiran por un lado, para otro, siempre, y me quedo con eso último que comentaste, hay algo que es mayor que la responsabilidad de todos. Y eso debe ser muy fundamental al momento de poder dirimir el voto, de poder ser un agente participativo, de poder generar algún cambio. Quizás algunos, yo he visto varios que son o profesan alguna fe, ya sea católica o cristiana en el sentido evangélico, que están yendo a la convención, que están dando la pelea. Entonces es muy valioso que esos principios, o que la gente que los profesa trate de mantenerlo en su actuar político. Oye, quisiera llevarte a otro punto porque, bueno, hablamos lo personal, pero cómo uno debería ser parte de este proceso. Pues me gustaría preguntarte cómo crees tú que la iglesia en sí debería influir en este proceso. Sabemos que no puede alzar la voz o a decir vamos por este candidato o vamos por este otro, porque a muchos tratan de apropiarse de los principios del cristianismo. No, yo soy el candidato católico, no hay una oficialización de un partido católico, esas cosas el Papa o la iglesia siempre la ha manifestado en contra, ha dado esa cierta libertad de las personas. Entonces me gustaría preguntarte cómo la iglesia debería dirigir a sus ovejas de cara a este proceso. Sí, bueno, primero, obviamente la iglesia somos en parte de todos, pero como tu pregunta se refiere a la jerarquía de la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes, yo creo que los obispos y los sacerdotes tienen un poder gigantesco que cumplir ahí, porque son quienes forman a los fieles. Entonces, y como dices tú, no podemos, o sea, los obispos, y no podemos esperar de los obispos de los sacerdotes que nos digan por cuál candidato votar, porque eso por supuesto que entra a jugar nuestra conciencia. Hay una serie de preocupaciones, por ejemplo, que no tienen que ver con la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, qué régimen de gobierno apoya tal o cual candidato, qué régimen económico, etcétera, y no siempre tienen que ver tienen un poco que ver, digamos, pero no son los principios más importantes de la doctrina social de la iglesia. Y entonces, lo que yo creo es que obviamente los pastores no pueden decir vota por Perico los Palotes, pero tienen que darnos las herramientas de discernimiento para saber por quién votar. Y también yo creo, aunque no lo hacen, podrían decirnos también por quién no podemos votar, porque eso también es muy importante, porque yo puedo votar por un candidato da lo mismo el partido, pero hay partidos por los cuales un católico no puede en ninguna circunstancia votar. Entonces ahí hay una enseñanza, no sé si es
oficial, digamos, pero está muy expandida, que son los 3 principios no negociables. Entiendo que Benedicto XVI le dio cierto apoyo. Y entonces, que son 3 principios básicos a la hora de uno participar políticamente, de votar, o sea, ya sea uno votando como los políticos ejerciendo ese rol. De los principios que por ningún motivo se pueden transar. Entonces, que son la vida, la familia y el derecho de los padres a educar a su hijo. Y con ese tridente, digamos, de principios fundamentales, bueno, ahí vemos, o sea, ni siquiera viendo la dignidad, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, veamos esos 3 principios. ¿Cuántos candidatos a la convención, al consejo municipal, a la alcaldía, a la gobernación regional, son partidarios de estos principios? O sea, de la vida humana, de la concepción hasta la muerte natural, de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, orientada a la procreación y a la educación de los hijos, y del derecho de estos padres a educar a esos hijos. ¿Cuántos candidatos de nuestro distrito, de nuestra circunscripción, de nuestro municipio profesan esos principios? O al menos no los atropellan. Entonces ahí los pastores tienen una labor súper importante de formar a los fieles y de guiarlos, y también o sea, no de orientarles el voto de por quién votar, pero sí o sea, orientarlo sí, pero no dirigirlo, y orientarlo hacia quién por ningún motivo votar. Y eso, desgraciadamente, como la gente no conoce estos principios, porque por supuesto son complejos, requieren estudio, etc. Y los candidatos no andan diciendo esto en la calle, sino que andan diciendo otras cosas más concretas. Muchas veces los católicos y los cristianos votan por candidatos que van contra los principios de la Iglesia. Entonces es súper importante la formación, tanto por iniciativa propia como por iniciativa de los pastores. Entonces los pastores ahí tienen una responsabilidad muy grande en formar al redil que le encomendó Cristo. Oye, interesante lo que dices, también estos temas de los principios como no negociables que planteaba el Papa Emérito Benedicto XVI. Oye, y hasta ya, como para hablarte de principios, me gustaría preguntarte a ti en lo personal, ¿qué principios tú crees que debería, al menos, no sé, si ponemos un top 5, una cosa así, qué principios crees que debería estar en la nueva Carta Fundamental, que a la larga, como bien sabemos, esto está comenzando recién, o sea, ni siquiera ha comenzado, estamos todavía buscando quiénes nos van a representar, y se dio el inicio con el plebiscito, pero en esta cocina, como se puede decir, o en este lugar donde esperamos que salga la nueva Constitución, ¿tú qué crees que principios podríamos salvaguardar, o qué crees tú por qué principios te gustaría que el Estado fuese un Estado moderno o algo mejor para las personas? Sí, o sea, aquí quisimos salir un poco del perfil como que estaba hablando antes de la doctrina sobre la Iglesia, etcétera. Pero, o sea, yo creo que en parte me va a quedar, en parte me va a salir. Pero lo que a mí me gustaría sí o sí, bueno, en primer lugar, que se respeten estos valores cristianos, que la sociedad se comprometa a la promoción de un desarrollo integral y solidario en la línea de Pablo VI, del hombre y de todos los hombres, de que ese desarrollo es obra de cada uno de nosotros. O sea, la participación política, la participación social, la participación económica, etcétera, son responsabilidades que nos competen a todos nosotros. Entonces, lo que yo buscaría, digamos, en ese sentido, consagrar la Constitución. Yo no soy candidato a nada, digamos, entonces no depende de mí, pero que ese desarrollo es responsabilidad de todos. El Estado tiene un rol activo, pero cada uno de nosotros en sus organizaciones tiene un papel ineludible que jugar. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo creo que el Estado debe mantener estoy yendo completamente del tema que hemos hablado hasta ahora, pero de que el Estado debe mantener el régimen presidencial que ha regido en Chile en la práctica desde 1833, incluso desde antes. Entonces,
es el régimen político que le da forma a nuestro Estado y a nuestra cultura política. Entonces, cuando hay gente que dice como cambiemos el régimen de gobierno, hagamos un régimen parlamentario y un régimen semipresidencial, aquí la Iglesia no tiene nada que decir. Esto depende completamente de la historia de nuestros países, de la cultura política de los países. Y me da la impresión de que nuestra historia nos dice que nuestro país ha forjado y ha sido grande cuando tiene regímenes presidenciales. Entonces, o sea, obviamente el régimen presidencial depende de la fortaleza del presidente que está ejerciendo el poder. Y por eso también hoy día nos da la impresión de que este régimen está colapsado. Que en parte lo está, pero está más allá del presidente, que el presidente tiene un papel súper importante y esta semana lo hemos podido ver, por un Congreso que no ha... o sea, que no busca el bien, que da la impresión de que no busca el bien común, sino que busca colapsar al gobierno. Y eso es súper grave. Los poderes del Estado tienen que colaborar en la búsqueda del bien común y no obstaculizar al otro poder en la búsqueda del bien común. Entonces, eso obviamente es discutible en qué régimen de gobierno funciona mejor. Pero claramente lo que estamos viendo hoy día no es presidencialismo, sino parlamentarismo de facto. Y mutar hacia un régimen semipresidencial, un régimen parlamentario, no va a arreglar estos problemas, sino que en la situación de polarización política en la que nos encontramos, cambiar de régimen político va a empeorar las cosas. Entonces, ese sería el tercer elemento que hay que pelear con mucha fuerza. O sea, la Iglesia no tiene nada que decir respecto al régimen presidencial, el cristianismo no tiene nada que decir respecto al régimen de parlamentario, semipresidencial, etcétera. Pero nuestra historia política tiene mucho que decir al respecto y la tradición política que tenemos, la tradición constitucional que tenemos tiene mucho que decir y no podemos inventar la rueda en los 9 meses o 10 meses que va a durar el proceso. Entonces aprovechemos toda esta tradición constitucional que tenemos, que es muy rica, para buscar la mejor constitución posible, que ese es el trabajo que tienen los constitucionales constituyentes: redactar la mejor constitución posible para esta época y que dure el mayor tiempo posible. Entonces, eso. Sí, yo creo que me quedo con ese último punto que tú mencionas, que de buscar que sea la mejor constitución posible. O sea, en el proceso las constituciones te marcan los países por años. Entonces, quizás sea bueno también que en ese mismo como pensar en el límite y direte que puedan tener los constituyentes, puedan tener esa noción de que, oye, estamos partiendo de un proceso que va a marcar generaciones y tomémoslo con la seriedad. Porque tú mencionaste, y un poquito llevándola hasta esta última pregunta, tú dijiste que esta semana estuvo el ambiente político crispado, estuvo un fierro caliente ahí y en cualquier momento saltaba y hacía una chispa gigante y saltaban esquilas por todos lados. Entonces, eso ha afectado mucho y esta semana salió la encuesta CEP, donde en esa encuesta se mencionaba que la clase política o todo lo que tenga que ver relacionado con los partidos políticos está muy mal evaluada dentro de una categoría de instituciones que esta encuesta pregunta y hace esta salvedad. Entonces me gustaría preguntarte, a alguien que está indeciso, que en 14 o 15 días ve que un político va, le entrega un flyer, quiero hacer esto por ti, esto otro, pero está indeciso, no sabe qué hacer, ¿qué le dirías tú para que pueda sumarse a este proceso y participar? Chuta. Bueno, lo primero, conocer las alternativas que tiene, no quedarse en las palabras bonitas que dice este candidato, pero sí preguntarle, en el caso de la convención en particular, preguntarle sus propuestas, qué es lo que quiere, o sea, de qué manera quiere él influir en la Constitución, en la redacción de la nueva Constitución, qué es lo que él propone. Porque también hay muchos candidatos que tienen causas particulares, por ejemplo la causa de los animalistas, la causa de los feministas, y son causas particulares que bien entendidas pueden ser muy nobles. El problema es que la Constitución no es el lugar para dirigir esas causas, o sea, para encauzar, digamos, esa propuesta, porque la Constitución vela por algo mucho más general, que es el funcionamiento del Estado,
el pacto político que estamos firmando, digamos. No es un pacto social, sino que es un pacto político. O sea, ¿cómo queremos que funcione el Estado, la regulación de los poderes del Estado, su limitación, los pesos, los contrapesos, el sistema republicano, el régimen de gobierno, etcétera? Entonces, yo primero buscaría a un candidato que tenga la claridad de que esto tiene que ser un proyecto general. Y bueno, comparando los candidatos, digamos, ¿quién defiende de mejor manera mis principios? Eso. Y también hay que ver otro punto muy importante, porque el sistema electoral, que es complejo, etcétera, y funciona con matemáticas muy avanzadas que yo no comprendo del todo, pero también hay que ver el pacto por el cual postula tal o cual candidato. Y yo puedo tener una alternativa a un candidato fantástica, pero que va por fuera y no tiene ninguna posibilidad de salir electo, porque tiene pocas posibilidades de salir electo, y tengo otro candidato que no es tan bueno, pero va dentro de un pacto y tiene la posibilidad bastante alta de salir electo. Ahí yo no estoy diciendo por cuál votar. Ahí depende, obviamente, de la situación en la que nos encontremos. Puede ser que el candidato que está afuera es infinitamente mejor que el otro y puede salir perfectamente, si es que lo dejamos ser. Pero también hay que ver eso como porque, o sea, si yo voto por un candidato independiente que tiene pocas posibilidades de salir electo, le quité el voto al candidato no tan o sea, no tan malo de otra lista, y eso puede, bueno, modificar completamente el resultado del distrito. Entonces, también ver eso, hay que ver, digamos, si yo prefiero como elegir, o sea, alguien que tenga 100% de probabilidad de salir electo o uno que es más difícil, pero que es mejor. Ahí hay que ver. Hay que ver caso a caso y uno no se puede meter en la conciencia de las personas y uno tiene que votar por el mejor candidato posible y tener todos estos elementos en la balanza. Porque, o sea, ¿qué piensa? ¿Cuál es su proyecto de constitución? ¿Cuáles son sus principios? ¿En qué pacto va? ¿Cuántas posibilidades tiene de salir electo? Hay que ver todo eso. Entonces, por eso hay que informarse muy bien, conocer a los candidatos, conocer sus propuestas y conocer a los candidatos de los distintos colores. Obviamente esto es difícil porque hay muchísimos candidatos, pero al menos tratemos de informarnos a los candidatos de nuestro distrito y conocerlos bien y por qué votar, o al menos los que te llamaron la atención. Si te llamaron la atención 3 o 4 y tú estás indeciso, ir profundizando en esos candidatos. ¿Qué propone este candidato? ¿Qué propone este otro candidato? ¿En qué se distinguen? ¿Cuál tiene más posibilidad de salir electo? ¿Cuál me convence más? ¿Cuál defiende, o sea, cuál tiene un proyecto que se parece más a los principios que a mí me hacen sentido? Etcétera. Y eso puede ser, entonces, votar por un candidato del pacto A, del pacto B, del pacto C, da lo mismo. Ahí hay que ver en conciencia uno por qué candidato es mejor votar. Oye, tremendo invitación que hace, buscar ahí pacto, buscar propuestas, creo que es muy importante, sobre todo para votar informado. No llegar al momento de ver una papeleta gigante y decir, hacer el de Tim Marín y marcar el que donde caiga el lápiz, sino que también es parte de iniciativa de uno y que muchas veces se reclama en nuestro país de que no hay educación cívica, de que hay poco apego por los espacios políticos, públicos. Yo pienso que este es el momento. A mi parecer, esta es la elección más grande después del plebiscito de si Pinochet seguía o Pinochet se quedaba. Creo que va a ser trascendental en todo sentido y también para nuestra vida joven, o sea, 25 años que yo tengo, marca un antes y un después porque es lo que yo quiero dejar en el país que quiero que quede para mis hijos, para mis nietos. Entonces es un peso y esperamos estar a la altura, que al fin y al cabo la historia es la única que a veces nos jugará a las personas de este tiempo. Querido José Tomás, agradecerte por haber participado. ¿Algunas palabras que quisieras decir al cierre? Bueno, a modo, digamos, de recapitulación, yo creo que lo primero que hay que hacer es formarse en los principios, o sea, principios cristianos, teoría constitucional, etcétera, digamos. Dejémoslo al gusto del consumidor, digamos, si nuestros oyentes no son cristianos y no le hacen sentido los principios cristianos, pero bueno, que se formen en educación cívica, en derecho constitucional, y vayan conociendo los distintos candidatos de su distrito y cuál les hace más sentido sus propuestas, y no votar por el más vistoso, no votar por el que tiene mejores banderitas. Estoy haciendo una caricatura, pero no votar por el candidato más simpático, el que me
el que me cayó mejor, sino que el que promueve los mejores principios para el país, o sea, el que nosotros creemos, deliberando en conciencia, que es el mejor para votar en ese distrito. Entonces, y obviamente muchísimos candidatos, las papeletas son gigantescas, y no solo tenemos que votar por convencional constituyente, sino que por concejales, por alcaldes, por gobernadores regionales, y lo cual va complejizando bastante la cosa. Son campañas muy distintas entre sí. Hay unas que son más técnicas, otras que son más ideológicas. Entonces, son campañas completamente distintas entre sí, pero al menos informarse de lo que me toque votar a mí. Por ejemplo, yo voto en Providencia. Entonces, la comuna de Providencia, quién es el mejor alcalde, quién es el mejor concejal, quién es el mejor convencional constituyente y quién es el mejor gobernador, de acuerdo con los principios que yo creo. Entonces, eso, las elecciones que se juegan ahora son de gran trascendencia, especialmente la convención constituyente. Yo creo incluso que es más trascendente que el plebiscito del 88. Porque justamente después del 88 la Concertación gobernó con el régimen sociopolítico heredado del gobierno militar. Entonces, todo eso el proyecto que preparó la Constitución del 80, etcétera, el modelo económico, todo eso se mantuvo a grandes rasgos. Mientras que ahora no, ahora vamos a iniciar un camino nuevo y hay que ver qué tal es ese camino nuevo que estamos iniciando y buscar que sea lo mejor posible, que dure el mayor tiempo posible también, y que nos permita salir también de la crisis en la que nos encontramos. Así es, que nos permite salir de esta gran crisis. Agradecerte, ha sido un ratito muy intenso de harta conversación, así que para mí ha sido un gusto poderte tener en este espacio. Querido amigo, ya estamos en la mitad de la temporada, nos encontramos ya finalizando. Volveremos, tomaré un pequeño receso de algunas semanas para después volver con los otros 5 capítulos de esta primera temporada, divagando un poco. Los invito a que se puedan suscribir al canal de YouTube, divagando un poco. Pueden encontrar este podcast en las distintas plataformas de Spotify, Deezer, Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar para que también puedan ir escuchando. Agradecer a todos aquellos que han aportado con opiniones, me han hecho comentarios, que han escuchado mi podcast. De verdad, mi más sincero agradecimiento. Esto me permite ir creciendo un poquito, ir buscando más invitados, ir ampliando el bagaje que quiero que sea este programa. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta pronto.